Gracias por ingresar a este nuevo video de Breve y Claro. Gracias porque esto marca tu interés en estos pequeños videos que estamos produciendo, compartiendo cosas muy importantes de la palabra de Dios. Hoy tengo una inquietud. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los cristianos fueron llamados, los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía y en Hechos 11:26? Te cuento, básicamente por dos razones. Bien, te voy a hacer toda una explicación y al final te voy a mostrar esas dos razones. Así que quédate conmigo hasta el final. Vamos. ¿Por qué cristianos? Bueno, todo comenzó, esto de ser cristianos, la iglesia del Señor comenzó en la predicación en Jerusalén aquella mañana de Hechos capítulo 2, aquella mañana de la fiesta judía de Pentecostés. Y desde Hechos 2 hasta Hechos 9:31, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios fue por judíos y para judíos en idioma hebreo. ¿Te habías dado cuenta de eso? Sí. Eso que tantas veces oímos de que la iglesia primitiva, no me gusta esa palabra, me parece media rara, prefiero hablar de la iglesia de los primeros tiempos o de los primeros días. Bien, en aquellos días predicaban en hebreo en Jerusalén y se convirtieron miles de judíos creyentes. Desde Hechos 2 hasta Hechos 9:31, la predicación y la enseñanza fue en idioma hebreo. Fíjate, Hechos 9:31, lo pongo en pantalla. Dice que luego de unos 8 años desde Hechos capítulo 2, Hechos 9:31 dice que habían fundado iglesias en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y la Galilea. Muchas iglesias, todos judíos, inclusive los samaritanos, hablando hebreo. Avancemos. En Hechos 10, el Señor, con visión de ángeles y el Espíritu Santo, fue llevando al apóstol Pedro desde donde estaba, Jope, hasta unos 50 kilómetros al norte, hasta Cesarea, para predicar la palabra del Señor, para predicar el Evangelio por primera vez a romanos. El Señor lo empujó, lo llevó, y Pedro, en Hechos capítulo 10, por primera vez predicó el Evangelio en casa de romanos. Predicó a los romanos, es decir, hasta ese momento solo judíos. Por primera vez Pedro predica a los romanos en Hechos capítulo 10. Mirá, avanzamos desde ahí y en Hechos 11:19, ahí sí lo voy a leer. En Hechos 11:19 leemos que los judíos creyentes iban por Fenicia, Chipre, Antioquía de Siria, hablando solo a judíos. A ver, lo voy a leer aquí. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban, fueron y predicaron Fenicia, Chipre, Antioquía, fueron hablando del Señor, pero dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. O sea que unos judíos, luego del asesinato de Esteban en Hechos 7, se fueron hacia el norte de Israel, Fenicia, Chipre, Antioquía, e iban testificando de la fe en el Señor, pero solo a judíos. Hechos 19:20, ahí leemos que en Antioquía de Siria, al norte, predicaron el Evangelio por primera vez a los griegos. Fíjate que dice, en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Por primera vez están hablando el Evangelio a griegos. Mirá versículo 21, Hechos 11:21. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 11:21. Ahora, allá arriba, hablando griego, al norte, se enteraron en Jerusalén. Estamos hablando de 700 kilómetros al norte, Antioquía de Siria, en Jerusalén al sur, se enteraron y los apóstoles, para ver cómo eran esas cosas, cómo era esta conversión, enviaron a Bernabé, hombre piadoso,
para constatar esta situación, confirmar los hermanos. Bernabé viajó hacia el norte, Antioquía de Siria, 700 kilómetros. Era varón bueno. Cuando llegó y vio a todos estos griegos convertidos al Señor, quedó maravillado, aprobó la situación, fue algo magnífico y se quedó entre ellos. Y en aquellos días se le ocurrió a Bernabé una gran idea. Estaba cerca, relativamente cerca, entonces se le ocurrió la idea de buscarlo a Saulo de Tarso, que estaba ya en su ciudad, para que viniese. Lo buscó, lo trajo y se quedaron allí en Antioquía. Y dice versículos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí, se quedaron allí, todo un año con la iglesia, Antioquía de Siria. Y enseñaron a mucha gente, y aquí viene la frase, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, Antioquía de Siria. Se congregaron allí todo un año, predicaron y enseñaron, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria. ¿Por qué? Dos razones. Breve la explicación y terminamos. Primero, por el cambio de idioma, es decir, comenzaron a usar el idioma griego. Por años se habló en hebreo, se predicó en hebreo, se enseñó en hebreo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Ahora comenzaron a hablar en griego y traducido, transliterado, llegó a ser Jesús o Christos, Jesús el Cristo, el ungido. Y de ahí viene la unión de esa palabra, viene la expresión Jesucristo, muy conocida para nosotros. Entonces comenzaron a hablar del Señor como el Cristo, el Cristo. Así que esa fue la primera razón. Por el cambio de idioma, es decir, comenzaron a usar el idioma griego. Y la segunda razón por la cual los identificaron por primera vez públicamente como cristianos era porque todo el día se la pasaban enseñando y predicando públicamente acerca de Jesús el Cristo, públicamente el Cristo. De manera que estos que han creído en Cristo, estos que anuncian a Cristo, estos que hablan todo el día de Cristo, se les llamó cristianos. Mis queridos amigos y hermanos, un honor poder ser llamado cristiano. Tenemos al Señor, predicamos al Señor. A propósito, que ese sea nuestro motivo diario. Somos creyentes en el Señor. No predicamos una organización, una denominación, una iglesia, un formato. Predicamos una persona que nos puedan identificar como los que predicamos a Cristo el Señor. Una honra, un honor conocerle, tenerle como Salvador personal, estar seguros de la salvación porque Él es poderoso y seguro. Él pagó por nuestros pecados en la cruz, murió, quitó nuestros pecados. Dios nos ha dado perdón de pecados en Él, en Cristo. Él fue sepultado, resucitó al tercer día, vive y es el Salvador de todo aquel que cree. Incluso está sentado a la diestra de Dios, un día regresará a buscarnos. Creemos en Él, en Cristo el Señor. Cristo Jesús, sí, ¿has creído tú en Él? Reflexiona, arrepiéntete de tus pecados y recíbele como personal y seguro Salvador. Jesucristo nuestro Señor, que nos puedan identificar como aquellos que hemos conocido al Señor Jesús, el Cristo, predicamos a Jesucristo, enseñamos de Jesucristo y tenemos la firme esperanza. Lo esperamos, que pronto nos ha de venir a buscar. Comparte nuestra fe, habla del Señor, un honor en el tiempo en que vivimos y siempre que nos puedan llamar
cristianos.